Le doy la bienvenida a todos, que tengan muy buena tarde. Bueno, esta es la segunda clase de este seminario de violencia vicaria en procesos de familia y hoy contamos con la presencia de la doctora Luciana Balba, que va a estar a cargo de esta clase. Y es un módulo práctico, como dije. Bueno, la doctora es diplomada en abogacía de familia, tiene una diplomatura superior universitaria en género, igualdad y derecho de la Universidad Nacional del Sur y una mención especial en las Jornadas Nacionales de Abogadas de la FACA, en una ponencia sobre la participación de la víctima en la suspensión del juicio a prueba de septiembre del 24, que fue en San Isidro. Bueno, no sé si quieren empezar y le damos también la bienvenida a la doctora Natalia Santomé. ¿Cómo estás, Nati? Y bueno, no sé si quieren comenzar. ¿Querés vos, Nati, hacer la apertura y explicar un poco de qué cuenta este módulo? Dale, Sandra. Bueno, gracias a Sandra, que es la directora del Instituto de Políticas de Género, gracias a la doctora Gaby Vitale, que es la directora del Instituto de Derecho de Familia, gracias a Vale, que está escondida atrás de la pantalla, pero siempre tan atenta y haciendo que todo nos resulte fácil. Feliz particularmente hoy de compartir este seminario con la doctora Luciana Balba. Luciana es una de mis, yo lo digo en criollo, pero es una de mis pollitas. Es una enorme profesional, muy comprometida Vayas y que, superando. a ver, Mariana, te vamos a mutear, ahí está. Y que además ejerce en forma muy consistente los temas de violencia. Entonces pensamos al diseñar el seminario que estaba bueno que la primera parte tuviéramos, sí, un marco teórico y un contenido técnico, pero que en la segunda parte fuera un ida y vuelta. Así que, ¿quién mejor que Luciana para llevar adelante esta idea de un taller de casos? El formato es el siguiente. Luciana va a ir mm, presentando los diferentes casos al debate, porque hay algunos que son relativamente sencillos de identificar, ¿no? Aquellos que terminan en un homicidio vinculado a una cuestión de violencia, pero no son esos los que habitualmente manejamos en el estudio. Entonces el desafío, gracias a Dios, que no son los que habitualmente manejo, por supuesto, el desafío está en que podamos construir cómo llevar aquel conocimiento teórico a lo que vemos diariamente en el estudio. Así que súper agradecida, Lula, que vengas a compartir este seminario. Bienvenida y bueno, dejamos la clase en tus manos y te escuchamos con atención. Perfecto. Bueno, gracias a vos, Nati, por convocarme. Qué lindo es ver caras conocidas de colegas con los que hemos cursado y, bueno, encontrarnos en cursos, así que está bueno eso también. Voy a arrancar compartiendo, les voy a hacer unas aclaraciones. Primero, cuando estoy compartiendo el Canva que preparé, no los puedo ver. Así que después voy a dejar de compartir para poder dar este debate y poder ver las caras y tratar de que esto sea dinámico, así que nadie se duerma, es la idea. Y lo segundo que les voy a comentar es que como son todos casos de familia reales, acá no se inventa nada, sí le inventamos los nombres, ¿sí? Así que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, no vamos a develar y vamos a proteger la intimidad de estas familias que hoy trajimos para poder debatir entre todos y todas. Así que bueno, dicho esto, uy, se me salió. Dicho esto, ¿pueden ver? ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Bien. Bueno, para arrancar, les traje un breve, muy breve video de Sonia Bacaro, que lo venimos mencionando desde la clase pasada, para que la conozcan, para que le pongan una cara, para que le pongan un nombre, para que le pongan una voz. Es un video muy breve y las voy a poner en contexto va a ser mención sobre un caso, para arrancar tranquilos hoy, ¿eh? Un caso en el cual un hombre
mata a su hijo de 37 puñaladas en la ciudad de Sueca, Valencia, y que casualmente este hombre no es la primera vez que ejercía violencia, previamente había ejercido violencia contra la mamá de este niño, y cuando ya la mamá no pudo, o ya a la mamá no pudo seguir violentándola, porque ya habían distintos mecanismos donde a ella la pudieron proteger, ¿no? Ahí actuó la justicia y la protegía a la madre, pero no protegieron al niño, y se produjo, si llegan a leer este pedacito de recorte que igualmente les dejo, si a alguien le interesa leer un poquito más del caso. Pero fíjense, esta parte me pareció muy representativa de lo que es la violencia vicaria, ¿no? Según los hechos probados, el menor que estaba en casa de su padre envió un mensaje de WhatsApp a su madre a las 14:04 para decirle si podía recogerlo. Después, la mujer intentó en varias ocasiones ponerse en contacto por teléfono con él, llamándolo al móvil, pero no obtuvo respuesta. 10 minutos más tarde, el padre permitió que su hijo respondiera a la llamada de su madre mientras lo cuchillaba. Los hechos probados recogen que mató a su hijo para causar el mayor dolor de todos los imaginables a su ex mujer y que fue el colofón de su deseo de dominación machista contra ella, manteniéndola a lo largo de su matrimonio. Dicho esto, vamos a escuchar a Sonia. Saludamos ya a Sonia Baccaro, ella es psicóloga, perita judicial, es experta en violencia Se fue el sonido. vicaria. ¿Ahí? ¿Cómo fue el proceso y Ahí. por qué lo denominaste así? Bueno, escuchando el relato de muchas mujeres maltratadas, me comentaban que luego de la separación había comenzado una nueva forma de violencia y que estaba siendo a través de sus hijas e hijos y que el maltratador los estaba utilizando. Siempre aparecía la amenaza de te quitaré a los niños a la hora que ella planteaba el divorcio y lejos de que las instituciones a eso no le daban importancia, las mujeres a eso las asustaban mucho. Entonces pensé que teníamos que poner un nombre a eso que estaba sucediendo y por eso me pareció que violencia vicaria como secundaria a la figura principal que es la madre, o sea, una violencia sobre hijas e hijos que va contra la madre, era lo que mejor nombraba. Sonia, tú acabas de publicar el primer estudio sobre violencia vicaria, el primero que se hace en España. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio? Por ejemplo, que el 82% de los asesinos de sus hijas e hijos eran los padres biológicos, que las víctimas tenían entre 3 y 5 años mayoritariamente, lo cual nos muestra la vulnerabilidad, que el asesino es un individuo entre 30 y 50 años, o sea que maduro y adulto, que pertenece a todas las clases sociales. Lamentablemente es, como decimos, un hijo sano del patriarcado, que tiene como característica básica el machismo. ¿Dirías que el sistema judicial atiende, escucha las necesidades de estos niños, de estas niñas? Bueno, parecería que no. Hay casos que nos lo están demostrando. Yo igual no quisiera generalizarlo, porque es verdad que hay juezas y jueces que están cambiando la forma de impartir justicia, pero es verdad que todavía ellos son la excepción. Y hay casos como el caso de Sueca en Valencia, nos muestra que ahí alguien no estuvo atento desde el primer momento y por lo tanto a este niño que tenía visitas y creo que la custodia compartida de un padre que estaba condenado por violencia, me parece que no se está teniendo en cuenta la gravedad frente a lo que estamos. O sea, si alguien es violento, no porque ejerza el rol de padre va a dejar de serlo. Supongo que conoces también el caso de María Salmerón. Está a punto de entrar en la cárcel por negarse a entregar a su hija a su marido, condenado por maltrato. ¿Qué te parece? El caso de María Salmerón muestra a las claras todos los errores que se han cometido. Lo que no entiendo es cómo a día de hoy llegamos a la paradoja extrema que su maltratador, que fue condenado a 21 meses, pero no cumplió ni una hora en la cárcel, esté libre y continúe libre y ella tenga que ingresar en prisión por proteger a su hija. Esto es
la muestra exacta de lo que es la violencia vicaria. Sonia Vaccaro, muchas gracias por las explicaciones, gracias por estar en el intermedio. Gracias a ti, Andrea. Gracias. Bueno, este videito se los voy a dejar por si después quieren ampliar. También les dejo la página, el blog de Sonia Vaccaro, a quien le interese ahondar un poquito más en la temática. Y ahora sí, dicho esto, vamos a empezar con el primer caso que traje para compartir, para que pensemos, para que tratemos de ver si podemos identificar aquellas señales de alarma. Es decir, cuando aparece algo de todo esto, hay que prender una alarma gigante porque algo está pasando. Bueno, se las voy a presentar. El primer caso es el caso de Lucía. Lucía es la mamá de Manu, ¿sí? Desde que nació, ella es la que se ocupa prácticamente de toda la crianza del niño. ¿Y qué implica eso? El colegio, los médicos, la sociabilización, absolutamente todo. Tras la separación, Sergio, el papá de Manu, lo que le pidió, o mejor dicho, impuso, fue veamos al nene un día cada uno. Con esa palabra, ¿no? Veamos. Porque para él era ver, no ocuparse de, no, digamos, encargarse de la crianza. A lo cual, a través de mucha presión psicológica, esta mamá, Lucía, fue cediendo a esto hasta que ya se le hizo imposible sostener un régimen de un día cada uno porque en realidad las necesidades del nene no estaban siendo contempladas. Es por eso que se intentó a través de el inicio de un expediente. Dato importante que acá lo estoy viendo, que por eso armé el Power, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esto de un día y un día? Bueno, primero, no pagar cuota de alimentos. Y segundo, controlar los movimientos de Lucía. ¿Por qué? Porque lo que hacía Sergio era fijarse dónde estás, mandame una foto de Manu, quiero ver con quién lo dejaste, si te fuiste una hora, pero vos me tenés que avisar porque yo soy el padre, entonces me lo tenés que traer a mí. Lo tenía muy controlada. Cuando se enteró que había empezado a salir con una persona, lo mismo. Con quien lo dejás, quién es, vos me tenés que avisar. Había un exceso de control en ver al niño, no era ver a Manu o hacerse cargo de Manu, tenía que ver con quiero controlar y qué es lo que haces vos. Bueno, ¿qué se hizo acá? Finalmente lo que se inició fue un régimen de comunicación, porque acá lo que había que empezar a trabajar era en ese vínculo. Nadie quería separar a Manu de su papá, sino ordenar y fijarnos qué necesita Manu. Manu le hace bien, es para él práctico estar viviendo un día con la mamá, un día con el papá, sin más, o Manu necesitaba una rutina. Alguien le preguntó a Manu, Manu, ¿con quién querés vivir? ¿Dónde están tus juguetes? Porque es muy importante darles voz a los niños, a las niñas, ¿no? Y para ellos es importante esto, ¿cuál es tu casa? Bueno, a partir de ese régimen se pudo ordenar un poco la situación. Algo llamativo que sucedió en las audiencias que tuvimos en esta causa puntual es que si bien Sergio pedía ver un día sí, un día no a Manu, no negociaba los sábados. Los sábados él no podía cuidar a Manu y para Lucía era importante que Sergio por ahí pueda pasar algún sábado con Manu porque ella era el día más fuerte de su trabajo, entonces necesitaba poder contar con un espacio con tiempo. Y el sábado, a través de todas las audiencias que tuvimos, no lo podía negociar. ¿Qué se terminó implementando? Pasamos de quiero verlo un día sí, un día no, a él terminó fijando o pidiendo verlo 2 veces por semana. Cuando ya se pudo establecer este régimen y cuando ya empezó a ver Sergio que no podía seguir manipulando a Lucía con el control desde lo quiero ver todos los días, todo el día por medio y quiero que me informes todo lo que está pasando con Manu, apareció otro tipo de control, que es el control económico. Entonces no la podía controlar a través de lo que estaba haciendo, a través de traerme al nene porque hoy me toca a mí, porque yo tengo que soy el padre y quiero ver a Manu, empezó a presionar a través de la plata. Lo que dio, por supuesto, el inicio de el expediente de alimentos. Y acá abro el debate. Me gustaría escuchar qué piensan, si quieren pueden ponerlo por el chat, pero qué piensan que pasó o qué hizo, que seguramente a través de sus propias causas ya saben o pueden ya tener alguna cuestión, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó cuando ella inició el régimen?
A ver si alguien quiere poner por chat o si alguien quiere levantar la mano también, si alguien quiere compartir de qué piensan, de qué pudo haber pasado con esta cuestión en particular. En Bueno, el acá chat te ponen, Lidia dice, dice, empezó a decir que Lucía es muy mala y quiere plata, me gusta. Marisol dice, desapareció el padre. Yo creo, Verónica, yo creo que pidió volver al régimen compartido para no pasar dinero. régimen compartido. Verónica, que tenés la mano levantada. Sí, o lo mismo, o partió el régimen compartido o desapareció, no lo quiso ver Bueno, más, insolventó, no cobramos cuota, no hay papá. Micaela, Hola, buenas. Me sumo a todo lo que dijeron algunas colegas, que habrá desaparecido o habrá empezado a interponer excusas para no abonar alguna cuota o decir que como ella tiene cuidado mayoritario, se tiene que hacer 100% cargo ella. Infinitas opciones son posibles. bien, gracias. Estefanía, tu aporte. Hola, yo lo había puesto en el chat porque no sabía Ah, levantar la mano. Cuidado personal compartido. Entiendo que pudo haber solicitado para evitar pagar la cuota de alimentos. bien. Bueno, les voy a contar qué pasó. En este momento, Sergio estaba trabajando bajo relación de dependencia, por lo cual, una vez que iniciamos el expediente de alimentos, se pudo, digamos, efectivizar los provisorios sin ningún inconveniente. ¿Bien? Obviamente que son provisorios, no era que ya con eso iba a estar bien Manu y iba a tener todas sus necesidades cubiertas, pero se pudo trabajar desde ahí. ¿Qué pasó? Bueno, y acá les traje cosas. Lo primero que sucedió fue que le denegó el acceso a la obra social. Bien, alguien había dicho algo así como mala madre. Bueno, sí, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Cambio de trabajo, consigue un trabajo mejor. Uno dice que bueno, ¿no? Que si el papá de Manu consigue un trabajo mejor, le va a ir mejor a Manu en definitiva. Pues no. Le pusieron OSDE, y nunca le autorizó el vínculo para que sea la mamá quien pueda continuar con las atenciones médicas. Y Manu, en ese momento tenía 6 años, había hecho la consulta con el pediatra, quien le había dicho que tenés que colocarle las vacunas de los 6 años, tenés que hacer un estudio tal cosa. Manu, desde el año pasado, el año anterior, había estado empezando a presentar vitiligo, obviamente, que es una enfermedad, para quien no sabe, es una enfermedad en la piel, bueno, sí, en la dermatitis, es como una dermatitis que surge por estrés, situación de mucho estrés, es totalmente emocional. Claramente estaba manifestando que algo no iba bien. Entonces, claramente había que hacer consultas, llevarlo a hacer el control con la dermatóloga, los ingresos para todos los controles para primer grado. Y lo que sucedía era que Lucía no podía, porque no tenía el acceso a la credencial, no tenía el acceso porque encima hoy, como quienes tengan obra social sabrán, que es todo virtual. Entonces ya no hay un carnecito físico que uno presenta y tiene el turno. Es todo a través de una plataforma, tiene una autorización, le piden el titular, perfecto. ¿Qué pasó? Que cada vez que ella reclamaba para poder llevar a Manu a los médicos, él le decía, yo me encargo, yo me ocupo, yo lo llevo. Entonces lo llevó a la dentista y cuando ella le preguntaba, porque tampoco es que había una comunicación, bueno, lo llevo, me encargo, mira, me dijo tal cosa. Ella siempre consultándole, bueno, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijeron? No, que tiene una carie que había que sacársela hace 3 años, que todo tiene dientes y dentadura de mal alimentado. O sea, cosas que realmente le afectaban mucho emocionalmente a ella, porque hasta ese momento la única persona que se encargaba de la salud de Manu era Lucía. Pero a partir de esta situación donde se empezó a generar esta denegación al acceso a la obra social, Sergio empezó a ser más protagonista o empezó a hacerse cargo de estas cuestiones, pero siempre con como un vuelto, ¿no? Yo me encargo, pero no estabas haciendo bien las cosas, no están en tiempo y forma colocadas las vacunas. Esa es una de las Con cosas que sucedieron. comentarios negativos hacia los cuidados que También, ejercía la madre. totalmente, sí. Ponerla, posicionarla como la mala madre. Sergio, como el nuevo trabajo le permitía tener mejores ingresos, organizó un viaje con su nueva pareja y se llevó, por supuesto, a Manu.
Lucía no tuvo nunca un problema. De hecho, le armó el bolso a Manu, estaba muy contenta porque se iba a subir un avión. O sea, ella lo veía como una buena oportunidad para que su hijo tenga un lindo momento. Pero era la primera vez que se iba tanto tiempo con el papá, era la primera vez que se subía a un avión y no iba a estar la mamá para darle la mano. Entonces le pidió por favor a Sergio, avísame cuando lleguen. Y cuando pasó el horario más o menos del viaje, le preguntó, ¿y llegaron? Y él no le respondía. Y pasaron 2 días y siguió preocupada y preguntando qué es lo que había pasado. Entonces tuvo que empezar a consultar a familiares de Sergio para ver si efectivamente Sergio y Manu estaban bien, habían llegado bien. Al cuarto día, Sergio manda un mensaje diciendo que sí, que llegaron bien y que Manu estaba dormido, estaba muy cansado de todas las actividades del día y que no podía hablar con Lucía. Así que el viaje, que fue de 7 días, para Lucía fue una situación de muchísima angustia porque en ningún momento del viaje pudo saber cómo estaba Manu, no pudo hablar con Manu, no pudo saber cuándo se iban, cuándo volvían. No hubo una comunicación en un viaje que era tan importante. Cuando Manu llega del viaje, le abraza muy fuerte a la mamá y le pregunta, ¿por qué no me atendías los llamados? Manu, que en ese momento tenía 6 años, extrañó a la mamá durante el viaje y le pidió varias veces al papá que llame a la mamá porque quería hablar con ella y la extrañaba. Sergio le decía, no atiende. Y a Manu le quedó esa sensación de mi mamá no me atendió. Mi mamá es mala porque yo extrañaba a mi mamá, mi papá la llamó y mi mamá no me atendía los mensajes. A todo esto, más o menos para ese entonces, ya hacía un año que se habían iniciado, o un poco menos, que se habían iniciado las actuaciones por el expediente de alimentos. Y claramente con la paupérrima cuota provisoria no alcanzaba para que Lucía pueda encargarse de todo lo que del mundo de Manu. Y sabiendo que Sergio tenía un buen pasar ahora económico, y que siempre se había, o por lo menos se había hecho cargo la mayor parte del tiempo del pago del colegio, pensó que se estaba pagando la cuota. Que esto capaz que también les pueda llegar a sonar de algún caso que hayan tenido en el estudio. Bueno, resulta que a fin de año llega, a Sergio le llega, porque Sergio era el responsable ante la escuela del pago de la cuota, una carta de documento intimándolo por una deuda monumental, porque hacía más de un año que no se estaba pagando la deuda, la cuota del colegio. A través de su abogada nos hace llegar esa información y lo primero que me dijo Lucía cuando le comunicamos de hay una deuda en el colegio es ¿qué va a pasar con la vacante? ¿A dónde lo voy a mandar? Empieza primer grado, va con los compañeritos, es la misma institución. La preocupación no tenía que ver con lo económico puntualmente, sino con qué va a pasar ahora con la situación de mi hijo. Mientras Sergio, por su lado, lo único que le importaba era que ella se haga cargo de la deuda que generó porque él le dio la plata y que ella no pagó la cuota del colegio. ¿Qué sucedió entonces? Por suerte, para fin de año ya teníamos una sentencia definitiva donde la cuota que se obtuvo era una cuota bastante bien, bastante buena, y Lucía se acercó al colegio a hacer un plan de pagos para que su hijo pueda empezar primer grado en la misma institución, con el mismo grupo, con sus compañeritos, y que no tenga inconveniente. Fiesta de egresados. Estamos hablando de un niño que tiene 6 años, que estaba terminando el jardín de infantes. Cosa que el último año, quienes son madres, padres, lo saben, y más ahora que como que se adelantan todas las fiestas y todos los festejos y todas las cosas, ya en jardín algunos colegios despiden o le dan el cierre con bombos y platillos. Bueno, fue lo que ocurrió en la escuela donde iba Manu. Las mamás, los papás, las familias empezaron a preparar durante todo el año una fiesta de egresados que se hizo en una quinta bastante lejos de la casa de Manu. Todo esto, toda la organización, se generó a través del grupo de WhatsApp de madres y padres, con lo cual estaban participando tanto, o por lo menos estaban dentro del listado de personas agendadas, tanto Lucía como Sergio. Es decir, la información que se brindaba en el grupo tenían acceso ambos.
Por el lado de Lucía, Lucía se puso a la 10, como decimos, se puso en la comisión de cotillón, la comisión de esto, la comisión de aquello, organizó junto con aquellas personas que intentaron hacer de esta fiesta un buen momento para los niños y las niñas. Y se encargó también de pagar todo de su bolsillo. Incluso pagó la entrada del papá de Manu para que sea un momento lindo y que Manu tenga ese recuerdo de que tanto la mamá como el papá fueron y lo acompañaron en su fiesta de egresados. En el convenio, dato importante, en el convenio que se firmó de comunicación quedaron establecidos unas concesiones en cuanto a que si el día que cumplía años, familiares cercanos, abuelos, primos, el niño, Manu, estaba con la mamá o con el papá, no importaba porque se iba a poner como, digamos, mayor importancia a que pueda asistir a los eventos familiares. ¿Qué pasó el día de la fiesta de egresados de Manu? Era el cumpleaños del abuelo, del papá de Sergio. ¿Y qué creen que pidió Sergio? Que le pidió Sergio a Lucía. Llevar el nene al cumpleaños del padre. Correcto. No veo caras de sorpresa, no entiendo cómo nadie se sorprende. Le pidió eso, le pidió que el domingo era el cumpleaños de su papá, entonces que lo iba a pasar a buscar. Ella ante la primer pedido, ante el primer llamado, sí, 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 claro, claro, ¿por qué? Porque no quiere o no quería tener inconvenientes con Sergio. Pero después cuando sacó el calendario y se fijó que la fecha caía en el mismo día, ya ahí saltaron todas las alarmas, porque sabía que se le venía un problema en puerta. ¿Qué hicimos? Nos adelantamos a esta situación, nos comunicamos con su letrada de ese momento, le explicamos que no iba a ser posible, que lamentablemente por una cuestión de fuerza mayor se iba a incumplir con el acuerdo, porque Manu tenía que ir a su fiesta de egresados. Y que a Manu y a Lucía les encantaría que Sergio también participe de ese momento tan importante para él. No contestaron el mensaje. Por lo tanto, se llegó desde principio de semana hasta el domingo, que era la fiesta de egresados. Lucía llegó con una ansiedad brutal porque no sabía si Sergio se iba a aparecer para llevarse al nene, si Sergio iba a venir a la fiesta, si Manu iba a poder asistir a su fiesta de egresados. O sea, tuvimos toda la semana como tratando de solucionarlo, pero en definitiva Lucía se comió la cabeza porque no podía saber qué es lo que iba a pasar con la fiesta de egresados de su hijo. Finalmente, el domingo, ella organiza con una familia que se ofreció muy amablemente a llevarla, porque les comenté que no era cerca de la casa de Lucía. Sergio tiene auto, bien pudo ofrecer, los llevo, los alcanzo hasta el lugar. Bueno, la fiesta arrancó a eso de las 12 del mediodía. A las 2 de la tarde cae Sergio, saca una foto con Manu, participa de un juego, besito y nos vimos. La realidad es que durante todo ese tiempo Lucía estuvo con mucha angustia, sobre todo por lo que había trabajado en la fiesta de egresados y porque no tenía certeza ni que Sergio se presente ni que Sergio se lo lleve. Sí, Marisol, ¿querés hacer un comentario? Sí, hola Doc. Bueno, a ver, yo creo que algo que a mí me viene pasando bueno, no sé si desear que ser la única o que alguien me diga a mí también me pasa, pero cuando tenemos este tipo de casos, yo tengo uno muy similar. Cuando tenemos este tipo de casos, totalmente la letrada del papá violento toma el rol, o sea, se autopercibe papá violento también, ¿no? Entonces, es muy difícil, porque en ese punto la doctora o el doctor que lo patrocinaba a este papá debió haberse puesto en contacto con ustedes y decir, bueno, a ver, van a hacer esto o aquello, y exigirle también a su cliente, porque yo lo haría. Yo le exigiría a mi cliente, le diría, bueno, a ver, definamos esto, porque es la fiesta de egresado de tu hijo. O sea, yo voy a esto, no es solamente el Poder Judicial que la vez pasada comentábamos con la doctora, sino que uno también se encuentra en el territorio
con colegas que son cero empáticos, pero muy cero empáticos. Y esto es terrible, ¿no? Es terrible porque te lo Bueno, hace más... mirá, perdón, Marisol, mirá lo loco de esto, que en ese momento la abogada era era abogada número uno, y era súper empática. Y hemos trabajado un montón con esa colega, pero claramente, como él no compartía y no estaba conforme con lo que ella le decía, después la terminó cambiando. Lo Y mismo me la pasó, colega número dos es peor que el padre. O sea, ahí sí lo que te mismo, recontra entiendo porque es lo mismo esa. me pasó, lo mismo, Es lo esa. mismo. Pero a veces pasa de que te encontrás con colegas del otro lado con los que podés trabajar un montón, pero también tienen un límite. Porque en definitiva no pueden tomar esas decisiones. Igual está buenísimo que traigas esto y te agradezco que podamos charlar sobre esto porque a veces podemos ser nosotros y nosotras los colegas que estemos defendiendo a un papá así. Y no es que no tenemos herramientas como para no frenar una situación así. Podemos intervenir y podemos ayudar a destrabar un conflicto y evitar que sea una bola de nieve más grande. Lo que vos decís es así, ¿no? Confirmemos, vamos, ¿vas a ir o no vas a ir? Y eso ya es un montón. Y no hace falta poner un mote de mala persona, no mala persona, buen padre, no mal padre. Es por ahí ayudarlos a que tengan un poco de orden. Pero nosotros y nosotras, los que litigamos, nos vamos a encontrar siempre de los dos lados. Y de estar de un lado o del otro no significa que vas a ser como la parte misma. Significa que podés tener más herramientas como para ayudar a que las partes puedan entenderse. No nos olvidemos que acá trabajamos con familias Y al y fin y al podemos cabo, destruirle la vida a la gente. Y al fin y al cabo para eso nos contratan, ¿no? Porque si Ujú. pudiesen tener un punto en común y encontrarse, no necesitarían la intervención de ningún letrado. Entonces, justamente, trabajar para acercar esas partes que por X problemática no se están pudiendo encontrar. Pero humildemente creo que para eso hace falta, además de empatía, formación. Y no siempre uno se encuentra con eso, ¿no? Pero bueno, me pasó igual, cambió de letrada y la segunda letrada es peor que él. Me pasó Vieron igual. que hay un dicho que dice que cada cliente tiene el abogado se Que merece se y cada merece. abogado tiene el cliente que se merece. Lula, me parece que nos Sí, quedan dos carpetitas en este. A ver, sí, a ver, continuamos. Mira que levantó la mano María José. a ver. María José, ¿querías decir algo de esto? Así No, continuamos. no sé si se me escucha porque cámara no ¿Me tengo. Se te escucha? escucha Ah, perfecto. no, que cortito, pero con esto de lo de las letradas. A mí me pasó hace poco que una abogada le dijo a su cliente, esta se pone densa porque quiere que pagues la cuota, así le pagan los honorarios. Atinadamente me reenvió el mensaje a mí también. Entonces, me Bueno, no parece que seamos, es un llamado de atención para nosotros también, ¿eh? No seamos ese colega que no nos gustaría cruzarnos. no, pero además me parece que parte de la responsabilidad nuestra, alguien lo puso recién en el chat, es hacer las denuncias a los tribunales de ética que corresponda, porque si no, si siempre da lo mismo, en algún punto es lo que uno le dice a una mujer violentada, o si da lo mismo, si nadie va a hacer nada con lo que se está haciendo mal, no se queje si no se queja, digamos, un poco eso. Si nosotros no le exigimos responsabilidad y ética a nuestros colegas, ¿quién lo va a exigir? Si somos en principio nosotros o nosotras quienes lo sufrimos. Era Tal solamente cual. eso, que también como llamar a la atención para nosotros decir, no nos conformemos con que la profesión sea cada vez más degradada, con que los tratos sean cada vez peores, con aceptar violencias en las audiencias o en las comunicaciones. Hay que empezar a marcarlo y mejorar la profesión, que la hacemos nosotros. Eso. Tal cual, tal cual. Bueno, te agradezco el comentario. Vamos a continuar porque no quiero quedarme sin tiempo y les traje un montón de casos para que nos indignemos juntos y juntas, ¿bien? Bueno, entrega de diplomas. Recuerdan, ¿no? Fin de noviembre, fiesta de egresados. Mediado de diciembre, entrega de diplomas. ¿Y qué sucedió? Esta vez fue al revés. Lucía le pide a Sergio que el martes cumplía años el hermano. Entonces le pidió que ese día no vaya a la casa con Sergio, sino que Manu pueda ir al cumpleaños del tío. Y Sergio le dice, bueno, pero el viernes me lo traes. Y ella le dice, no, el viernes.
entrega de diplomas? No, no porque tenemos planes. ¿Cuáles son esos planes? Cortarle el pelo, prepararle la ropa, armar todo en horario también, ¿no? Que duerma su siesta para que después pueda disfrutar con sus compañeros. Eh, Como siempre pasan en estas cosas, cuando no hay comunicación o cuando está todo muy tirante y no hay comunicación del otro lado sobre todo, el viernes Sergio se quedó con Manu, no lo reintegró y le mandó a ella, le hizo hacer una videollamada a Manu diciéndole, mami, me quiero quedar acá, después nos vemos. Y le cortó el teléfono. No les puedo explicar la desesperación de esa madre que había estado trabajando en esa entrega de diplomas, que había estado preparando su ropita, planchándola, dejándole todo impecable, que ya tenía el turno con el peluquero. Bueno, tampoco había mucho por hacer porque eran un par de horas. La fiesta era confiar en algún punto de que él lo iba a llevar a Manu a su fiesta. Se puso igualmente en contacto con toda la familia de él para preguntarle si alguien sabía. Nadie sabía que era la entrega de diplomas, por ejemplo. Nadie estaba invitado, nadie tenía información respecto a esa situación. A las 6 menos cuarto ya estaban todos los nenitos esperando, correteando por la escuela, esperando que terminen de llegar todos. Manu no llegaba. A las 6 ya tenía que empezar la ceremonia, Manu no llegaba. Lucía no tenía idea dónde estaba Manu, porque Sergio no se tenían bloqueados mutuamente, no se mandaban mensajes. Un papá random avisa, me acaba de mandar un mensaje el papá de Manu, dice que está demorado. Finalmente, 6:30, llega Manu, no estaba cambiado. La desesperación de esta mamá. Llega Sergio filmando la situación porque sabía, como quien sabe que se la mandó y de que voy a filmar lo que está ocurriendo acá. La mamá de Manu se agacha, trata de hablar con él para ver cómo está, trata de sacarle peso al asunto. Bueno, ahora nos cambiamos. Lo estaban esperando la directora, lo estaba esperando la secretaria, lo estaban esperando los directivos porque no podían avanzar con la fiesta porque faltaba Manu. Y Sergio no lo soltaba, lo tenía agarrado bien fuerte y no dejaba que se vaya con la mamá a cambiarse. Tuvieron que intervenir los familiares de Lucía, que estaban presentes. Fue un momento muy feo. Finalmente suelta a Manu. Lucía lo entra a la secretaría, lo cambió en la secretaría y Manu tuvo su entrega de diplomas. Otra vez, ¿no? En una fecha muy importante para ella, el hijo único, el haber participado durante toda esa ceremonia y que se termine empañando de alguna manera con esta situación que sucedió. Esto fue en el mes de diciembre, les dije. En el mes de febrero, cuando ya teníamos una sentencia definitiva de alimentos dictada en septiembre, Sergio inicia cuidado personal, que ya lo habían dicho, no se van a sorprender, pero inicia cuidado personal y disminución de cuota. Judicialización que sin sentido de alguna forma, porque nada había cambiado como para pedir una disminución de cuota, y el cuidado personal, que esto sí se los voy a comentar porque me parece importante. ¿Qué decía esa demanda de cuidado personal? Que Lucía era una mala madre. ¿Por qué era una mala madre? Porque no pagaba la cuota del colegio. Era una mala madre porque no lo llevaba al médico. Era una mala madre porque no le puso las vacunas, porque se las puso él. Él le puso las vacunas de los 6 años. Entonces fue volver a revictimizarla de alguna forma, porque es lo que sucedió, y hacerla atravesar nuevamente por procesos judiciales que en vez de decir, bueno, vamos cerrando instancias, vamos abriendo, abriendo, abriendo. Dicho todo esto, los y las invito, vamos a dejar de compartir. Uop. Bien. Me gustaría que, si quieren habilitar el micrófono, o lo pueden hacer también por el chat, que pensemos qué indicadores de los que estuvimos viendo la clase pasado advierten o ven
en esta situación. Porque recuerden que la violencia extrema del primer caso que vimos, que terminó en asesinato, es la punta del iceberg. No tenemos que llegar a la punta del iceberg, tenemos que identificar antes. ¿Esto significa que en este caso va a terminar con la muerte de un no? No, tampoco. Pero al revés sí, todas esas muertes de esos niños y niñas empezaron con cosas mucho más sencillas. Entonces, advertirlas nos va a ayudar a cuando, primero, saber cuándo hay una instrumentalización, porque también se ha hablado, ¿no? De esto, de la instrumentalización. ¿Cuándo hay una instrumentalización de los niños? Bueno, para poder saberlo tenemos que tener muy canchero y tenemos que poder advertir estos indicadores. Y después, obviamente, cuando los vemos, hacer algo. Sí, Elida. Levantó la mano, Sí, no veo. gracias. Yo creo que surge con claridad cuando vemos que el bienestar de ese niño queda totalmente violentado y vulnerado, que podemos, digamos, llegar a esta instrumentalización justamente y queda como más de forma objetiva por esto, porque ni siquiera está cercano al bienestar de ese niño. No, no habría mucho para dilucidar ahí si ese niño tenía una entrega de diplomas, ese niño tenía una fiestita, tenía que extrañó a su mamá durante un viaje. ¿Dónde está ese interés superior del niño? Ese querer resguardarlo para pedir, por ejemplo, después el cuidado personal de forma unilateral. No existe. Si me interesa a mi hijo, voy a ver que esté paga la cuota. Es más, apenas me llega la intimación, le reservo la vacante. Hay un montón de indicadores que atentan contra el bienestar del propio hijo, que nos están señalando en cada una de esas situaciones como se mira para otro lado, se hace totalmente lo contrario y finalmente se afecta a la madre también, digamos, pero se está afectando a los dos. Bien. Bueno, esto que dice Elida es re importante, porque se está afectando a los dos, está correcto, pero se está afectando a este niño para causarle un daño a esa madre. ¿Se puede ver clara el ejemplo? Sí, Ana Laura. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la otra vez habíamos hablado de los indicadores, no hay amenazas, la cuestión es sutil, ¿entendés? Sutil hasta por ahí nomás, pero no es declarada, digamos. Hay una cuestión como subrepticia que todo el tiempo es mantener en vilo a la madre para de alguna manera castigarla a través de la persona del hijo, y ahí se ve claramente la violencia vicaria. Es decir, hay una cuestión de tenerla en vilo permanentemente para darle un castigo. Eso es lo violento, ¿no es cierto? Hay un concepto de que la responsabilidad parental, digamos, en el caso de la madre, muy entre comillas, la tiene que parir, digamos. La madre está siendo todo el tiempo hostigada en lo que le corresponde, o en la parte que le toca, o sea, me voy de viaje, pero no te aviso que llegué. No sabes si tu hijo está bien, está mal. ¿Tenés el acto de egresado? No sabes si voy a llegar, a qué hora voy a llegar, cómo voy a llegar. Es decir, es todo el tiempo, lo sufre el chico, pero lo sufre el doble la madre, porque, digamos, obviamente el chico lo está sufriendo, tiene un vitiligo, que es una enfermedad totalmente, digamos, psicológica que se sufre en la piel por una cuestión de nerviosismo. Así que, bueno, se ejerce realmente una violencia ahí vicaria. Es Y decir, es perdón, tener en vilo Laura, todo el tiempo a la madre. les voy a sumar un dato. En los informes psicológicos que se le hace a Manu, surge un gran apego a la mamá. Y eso también es un indicador muy sutil, porque él está todo el tiempo con miedo a que también lo despeguen o le hagan un daño. Hay algo que desde que empieza ya a ser perceptible por él. Y obviamente que hay un daño en el niño, eso está claro. Y está muy bueno Lola, que lo puedan ir observando. Sí. Claro, y esto quería sumar que me parecía súper importante en las alertas, que decía recién la compañera. Ojo, porque muchas veces se nos prenden las alertas de violencia ante situaciones conocidas de violencia. La amenaza que le va a pegar, la amenaza que le va a sacar el nene, le dice que le va a hacer. Esa es la violencia más tradicional, más palpable y más fácilmente identificable. Ahora, como señalaba Ana Laura, atención, porque acá no hay ninguna amenaza. En ningún momento. De hecho, hasta vos podés encontrar la situación de
Obvio que te voy a avisar cuando llegamos. Por supuesto, ay, qué hinchas, o siempre estás diciendo. De hecho, informar previamente este susto de la mamá en el juzgado te cumple el otro estereotipo. Es una madre ansiosa, sobreprotectora, que hace Controladora, manipuladora, controladora, que quiere hace saber mucho todo, lío, que se pasa haciendo. Entonces, quiere estar ahí, en todo. ahí caminan en un lugar muy sutil. Recuerden, y quienes quieran profundizar en violencias, recuerden que todas las víctimas de la violencia atraviesan la ruta crítica. La ruta crítica es este camino de obstáculos. Lo primero es que el primer filtro, en este caso el abogado o la abogada que está acompañando, identifique la violencia cuando la violencia se presenta de una forma disfrazada. Un papá que se quiere encargar de llevar al hijo al médico está muy bien. Pero no Un culpando a papá la que, madre. un papá que toma el control de las circunstancias. Porque recuerden esto, el debate sobre la crianza no es ilegítimo. Es lógico, y esto se da en las familias divorciadas y se da en las familias que no están divorciadas y en las familias que no están enojadas. Hay debates y esos debates son legítimos. Ahora, la violencia vicaria tiene como característica que necesito ver la escena completa, completa. Si yo presento cada escena separada, no tengo un indicador tradicional de violencia. Atención con esto, porque cuando Lula cuenta el caso al principio y le dice, Lucía y Sergio tienen este problema, listo, es un caso de los comunes y silvestres que nos llega al estudio. Gente que está debatiendo situaciones con las que no se pone de acuerdo. Eso a priori no está mal, es parte de lo cotidiano en la familia. Llegan a tribunales aquellas familias que tienen menos herramientas para manejarlo. Ahora, ¿cómo identificamos dentro de una discusión legítima o un desacuerdo legítimo indicadores de violencia? Por eso esto que señalaban a Laura, sustancial. Ojo, porque esta violencia no se va a presentar con las características habituales. Y aparte Nati va creciendo, ¿sí? Porque vos fíjate que arrancó con esto de no cumplir con la obra social hasta que después en las acciones del padre tener un impacto directo sobre la vida del niño en manipular su asistencia o no a esta fiesta de egresados que muy importante sería para él. Yo quiero agregar una cosa, entrelazar esto con la violencia institucional, ¿no? Porque, ¿qué hacen los juzgados y los servicios locales con esto? Sí, poco, en mi experiencia profesional, poco este caso que describió Luciana, creo que todos los abogados que hacemos familias es casi una cotidianeidad. También depende del abogado, a quien no le han tocado clientes que quieren tener una acción así y uno saber si sigue o se corre o no, o trata de gestionar de alguna manera este conflicto para que no vaya creciendo. Pero yo digo, ¿qué hacen estos juzgados con este? También hay una violencia institucional, porque lo que decía recién Natalia, de que si se presenta un escrito donde la madre dice que no la notifica, queda como la controladora, la que no deja ejercer el rol del padre al padre. Este lugar tan difícil, ¿sí? Para la mujer víctima de violencia, que como decía Natalia, va transitando esta ruta. Y con todas las violencias institucionales que se va cruzando, tanto de los servicios locales, que ponen la mirada en el niño y hablan de madre protectora, pero ¿qué hace esta madre protectora si no tiene recursos y después cuando pasa algo ya deja de ser protectora y hay medidas de abrigo? Es muy difícil en el tema de la violencia vicaria cuando están los hijos de por medio y cuántas veces las mujeres acceden a cosas y hacen cosas a las cuales no estarían de acuerdo para no perder ese vínculo, para sostener ese vínculo, que es gravísimo. ¿Por qué? No encuentran respuesta, ¿sí? Y quien debe dar la respuesta es la justicia, son los servicios locales, ¿sí? Nosotros somos intermediarios para conseguir esas respuestas, pero no las podemos dar, no dictamos sentencia.
Entonces, Bueno, igual te voy a sumar algo, Sandra, algo quizás lindo de todo esto. En este caso puntual, yo siempre digo en este caso, se consiguió a través de denunciar todos estos hechos una medida a favor de la mamá por 6 meses. Y como excelente. vino la feria y realmente estaban preocupados por el niño y necesitaban los informes de la psicóloga del niño y la intervención del equipo técnico y demás, dieron una suspensión respecto del niño y el papá por 15 días. O sea, no está todo tan perdido. Eso también está lindo contarlo, ¿no? Cuando uno trabaja, cuando uno advierte, denuncia, escuchan del otro lado y cuando se empieza a trabajar en pos de beneficio de Manu, que en definitiva está siendo utilizado. Estefanía, te doy la palabra y si quieren ya continuamos con los otros casos porque tengo un montón y les va a gustar. Sí, yo una sola acotación. Hablaban de actos sutiles y de indicadores y creo que la no entrega de la credencial no es para nada sutil. Y esto es un claro indicador de violencia que el juzgado tendría que haber tomado cartas en el asunto, como para detener todo el resto, ¿no? Bueno, en este caso voy a contar para quien esté interesado, sí se pidieron las medidas y se libró oficio, que por ahí le puede servir a alguien, se libró un oficio a OSDE, primero para que explique OSDE, porque claro, el papá no es que dice yo no le quiero dar. Ella no me pide el carné, ella no me dijo nada, yo cómo lo sé. Entonces se libró oficio a OSDE para que OSDE explique cuál es el mecanismo que tiene para la autorización. Obviamente que acompañamos otra prueba, que era ella pidiéndole por favor llenar la planilla para que yo me puedan autorizar en OSDE, a raíz de mucha batería de pruebas que se fueron presentando en el expediente, se demostró, y es más, se le terminó pidiendo a OSDE, OSDE, autorizame a esta persona para que pueda gestionar la credencial de este nene. Entonces se terminó judicializando y el juzgado fue, en este caso, cuando trabajan bien, hay que decirlo, se trabajó bien, no es que se desoyó ante estas cuestiones. Yo creo que lo que Nati decía de que en algunos casos termina siendo la madre loca, que, no, que también está bueno que nosotras lo veamos. Cuanto más locas nos vuelvan a nosotras, a nosotros los clientes, es porque ahí hay mucha violencia. ¿Quién conoce una víctima de violencia que está todo, que es divina, que está... No, nadie. Por lo general, cuando viene una víctima de violencia al estudio, está ansiosa, está con mucha necesidad de que la escuchen, nos manda 800.000 mensajes, nos pregunta 25.000 cosas, duda todo el tiempo, duda de lo que dice, de lo que hace, de lo que le dijeron. No son el cliente perfecto que a todos nos gustaría tener. Son personas que atravesaron muchísima violencia y eso también tiene que ser un indicador. Tiene que ser un indicador de la violencia. Ana, la última pregunta y ya seguimos con el Power. No, acá pensaba en la medida que te dieron por 6 meses o que dieron por 6 meses, que acá tuvo que ver que él hizo un acto de violencia público, porque, digamos, eso debe haber ayudado, porque generalmente son bastante perspicaces y no la ejercen de manera pública, la ejercen de manera privada, es decir, es la loca, entre comillas, que porque no le aviso 3 días ya se pone mal, que no puedo estar todo el tiempo pendiente, pero bueno, acá hizo un acto público cuando fue el acto del nene. No siempre dan esas muestras. No, por supuesto que no, ¿eh? Generalmente, no siempre, en general no dan esas muestras. Adelante de todo el mundo son un dechado de virtudes y después tenés que hacia adentro de la relación con la mamá es donde ejercen la violencia. Y así es como comienzan en estos pequeños indicios y terminan en violencias más fuertes. Lo bueno es poder empezar a detectar estas sutilezas, digamos, que empiezan a cometer, porque después pasan a pasos mayores, ¿no? Tal cual, Lula, hay tal varias cual. preguntas en el chat acerca de la medida. ¿Qué Sí, medida no fue? leí, pero cuento. La medida fue una medida de restricción de acercamiento de Sergio hacia Lucía. Pero no era solo, obviamente que esta historia yo se las traje de así chiquita, pero esto parte de una denuncia de violencia previa, ¿sí? Él había tenido actos violentos anteriores al inicio de todas las actuaciones de violencia contra ella. Eh, lo que hicimos fue, volvimos a ese expediente de violencia para mostrar el antecedente. Che, no es la primera vez que Sergio hace algo así respecto de Lucía. Y a partir de ese expediente donde la escucharon, que esto es re que te recontra importante, que escuchen
que escuchen a las víctimas. No la escuché yo, no la escuchó la jueza, la escuchó el equipo técnico que tiene las herramientas para poder ver y demarcarle a la jueza, que es en definitiva quien va a terminar dictando la medida, pudo marcar distintos niveles de violencia que venía sufriendo esta mujer. Entonces, frente a ella, 6 meses para bajar un poco, porque ya había resultado anteriormente, había sido otra medida, había sido un cese de hostigamiento, y había resultado porque a partir de ahí después se pudo empezar a trabajar con la comunicación. Pero esta vez le dieron una restricción de acercamiento solo frente a la madre, y después se extendió al niño también, por esta cuestión de resguardar ante todo lo que se venía, y también esto es importante, hay que poner las cosas por escrito. Lo que digamos en la mesa de entrada, la gente ni fu ni fa. Porque además nos puede pasar algo a nosotras, a nosotros. De repente dejé la causa porque me mudé, porque me morí, porque me fui, por lo que sea. ¿Y quién sabe lo que pasó en esta causa? Si dejamos todo por escrito, le facilitamos no solamente el juzgado, sino por ahí a algún otro colega que también tenga que después venir a trabajar sobre la causa. Voy a volver a compartir para seguir. Está buenísimo este intercambio. Mm. Yo les cuento mientras el off the record. Lula tiene un montón de casos en el taller. Recién estamos en el primero. Fíjense, la verdad que está bueno, Lula, esto. Bien. Bueno, pero igual yo de última les voy a dejar para que tengan el power y después si lo quieren ir chusmeando, pero bueno, mi idea era que tratemos de ver acá lo máximo posible porque es enriquecedor este debate que estamos dando. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Ahora sí, vamos a los indicadores. ¿Qué indicadores tenemos? Intenciones explícitas de dañar a la madre. Todos sabemos y hemos visto que lo que estuvo haciendo, el utilizar al niño, porque quería llegar a lastimar a Lucía. Bien. La utilización de una tercera persona, que en este caso fue Manu. Ejercer control y poder sobre el niño. ¿Sí? El dinero como dispositivo de control. La generación de conflicto en vísperas o en fechas importantes, porque esto fue algo que se fue dando cada vez que había una situación importante, ahí venía el problema del conflicto. Y la judicialización innecesaria, porque también eso, ¿no? Cansar, agotar a la víctima es también una forma de ejercer violencia. Bueno, vamos a pasar al caso 2. Lula, Sí. te freno un minuto. Para pasar en limpio. Ahí lo que Lula les puso fue la aplicación concreta de indicadores que habíamos visto la otra vez. No siempre los indicadores son los mismos. No siempre aparecen todos. No siempre aparecen con tanta claridad como en algunos casos que se veía en esto. Vayan sumando, no son taxativos, no son números clausus, a medida que avancen, pero son las alertas. Gracias por la salvedad, Nati. Sí, yo lo que hice fue les puse los indicadores que vimos en ese caso particular, para que poner en orden qué fue lo que fuimos viendo a lo largo de todo el relato, que es también lo que estuvimos charlando acá y que salió del debate. Paso a la causa 2. Esta es la causa de Noelia. Noelia tiene un hijo que se llama Facu, tiene 8 años, fue diagnosticado con TGD y trastorno del habla y del lenguaje. Y cuenta, esto es para que vean la magnitud de la situación de Facu, con una terapeuta, una acompañante durante toda la jornada escolar. Bien. Fue Noelia quien se encargó de conseguir el diagnóstico, de tramitar el CUD, de coordinar los turnos de las terapias. Es la que se encarga de toda la cuestión médica de Facu. Noelia y Carlos, el papá de Facu, se separaron cuando Facu tenía 4 años. Bien. Esta causa tiene unos condimentos bastante interesantes que vamos a pasar a verlos porque hacen a la cuestión. Carlos y Noelia hicieron lo que nosotros le decimos a los clientes que no hagan jamás. Construyeron arriba de la casa de los papás de Carlos. ¿Qué sucedió? Al momento de la separación, obviamente que Carlos tenía intención, estaba muy interesado en que Noelia se vaya, porque era la casa de los padres, no tenían forma de comprobar nada, porque fue todo muy a pulmón. Entonces le propuso firmar un acuerdo
que el acuerdo, si ustedes lo leyeran, es muy beneficioso, pero muy beneficioso para ella. ¿Por qué era beneficioso para ella? Porque su objetivo no era cumplir con el acuerdo, era con desalojarla fácilmente, ¿sí? Em, Cuando me viene a ver a mí, Noelia, y me cuenta y veo el acuerdo, digo, esto está impecable, realmente te beneficia. Teníamos hasta todas las hojas firmadas, vamos a darle para adelante. Y acá, para quienes les gusta saber qué procesos, iniciamos en ese momento, porque era anterior a la nueva ley de alimentos, iniciamos una homologación del convenio, porque realmente el convenio era muy favorable para Noelia. ¿Por qué? Porque en el convenio Carlos se comprometía a abonar la mitad del alquiler de ella, a donde se fuera, abonaba la mitad del alquiler y una cuota del 25% de su salario. No tenían otros hijos, Facu necesitaba un ingreso, digamos, bastante importante como para poder satisfacer todas las actividades y todas las terapias que hacía. Entonces lo que hicimos fue eso, homologamos el acuerdo, nunca se presentó, y cuando lo intimamos al cumplimiento, inicia el expediente de comunicación. Que imagino que nadie estaba sorprendido o sorprendida con esta actitud de acá del querido Carlos. Bien, acá les traigo algunas cosas como para reflexionar, ¿sí? Em, Indicadores. Les voy a contar algo más de la causa para que vayan viendo. Cuando Carlos inicia el régimen de comunicación, que esto me imagino que ya se lo vienen pensando, no lo hace porque quiere participar más de la vida de Facu, o porque quiere llevarlo a las terapias, o porque quiere acompañarlo en su diagnóstico, en estar presente y demás. Lo hace con un claro objetivo de disminuir la cuota de alimentos, ¿sí? Que se había fijado con todo su consentimiento, porque él había conseguido a la abogada, él había llevado a Noelia para que firme. Bien. Cuando se inicia la comunicación y se firma un régimen, se logró comprometer a Carlos, a pesar de lo que él, de su objetivo, se lo logró comprometer a que lo lleve a determinadas terapias. Y con el correr del tiempo empezó a aprovechar, como no pudo bajar la cuota de alimentos, empezó a aprovechar esa situación para intentar castigar a Noelia y, como él decía, yo no tengo plata porque vos te llevas toda la plata, porque vos me sacás una parte importante de mi sueldo, no lo voy a llevar a las terapias. Y lo dejó de llevar a las terapias. Entonces los días que Carlos tenía que llevar a Facu a las terapias, no lo llevaba porque, según él, no tenía plata para llevarlo. Pasó de esa situación a iniciar una violencia contra Noelia porque empezó a decir, o por lo menos la denuncia que realizó, fue que Facu no estaba bien, que Facu estaba sucio, que Facu no estaba, como que las terapias no estaban funcionando. Y en esa denuncia que hizo, obviamente que Servicio Local recogió, acá tenemos otro ejemplo, Sandra, de Servicio Local trabajando. Servicio Local recogió esa denuncia y se entrevistó con Noelia, se entrevistó con el niño para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y quedó muy expuesto y muy a la vista de que acá no estábamos hablando de un maltrato, de una violencia de Noelia hacia Facundo, sino de una maniobra para intentar trabajar en la disminución de la cuota. Finalmente, la última táctica o el último manotazo de ahogado de Carlos en este caso fue dejar de ver totalmente a Facu. Facu, con el diagnóstico que tiene, cualquier alteración en su rutina es devastadora, porque él necesitaba saber cuándo veía a su papá, porque además también le pasa esto. No es que sean padres desafectuosos o malos o que no quieran a los chicos tienen un vínculo muy cariñoso con ellos. Entonces lo sufren más estos desaires, estos abandonos, esto te dejo de ver de un día para el otro. Porque además, no solamente que lo dejó de ver de un día para el otro, sino que le dijo, no te veo más, porque tu mamá me saca plata y yo no puedo verte. Entonces,
también de alguna forma le generaba esa situación de estar enojado y triste con la mamá, porque la mamá en definitiva era la persona causante de todos los males de su papá. Cuando Carlos deja de ver a Facu, Noelia termina accediendo a su pretensión de hacer una modificación porque no podía soportar la angustia de su hijo, porque su hijo le pedía ver a su papá, porque su hijo necesitaba ver a su papá, pero también su hijo necesitaba las terapias. Entonces, en este caso, después de mucho tiempo en el cual se intentó sostener esta situación, en el cual el niño no veía a su papá y preguntaba por él, y se le alteró muchísimo la rutina, y no pudo cumplir con las terapias a las que tenía que asistir, Noelia terminó accediendo a las pretensiones de Carlos. Bien. Entonces acá les traje para reflexionar, por un lado, qué indicadores podemos encontrar en esta causa y también si ven una utilización del niño para la consecución de intereses personales de Carlos. Dejo de compartir, así leo o escucho. Si alguien quiere hablar, es el momento. Hay un espacio muy difícil de identificar hasta dónde podemos, porque en el ámbito de nuestro ejercicio el amor no está en nuestras manos. El amor, el deseo de verse, el deseo de, aunque sea unilateral o aunque sea bilateral, mal ejercido. Entonces, hay un espacio muy difícil que es lo que nosotros podemos asesorar y otra cosa lo que el cliente pueda sostener. Y lamentablemente, esta es una situación con la que hay que aprender a lidiar. La frustración Sí, también, Nati, porque en la este frustración. caso Noelia firmó un acuerdo a mis espaldas donde accedió a lo que él quería y justamente yo creo que en un fondo lo hizo a mis espaldas porque sabía que yo le iba a asesorar de una manera distinta, pero porque ya no lo podía sostener más. Y ahí es cuando uno tiene que separarse y entender de que por más que los asesoremos, por más que acompañemos, hay un punto en el cual no podemos avanzar nosotros por lo que pueda nuestro cliente. Y hay María José, un aspecto, esperame un segundo, sí. Lula, que es la voz de tu hijo diciendo, quiero, es decir, nosotros estamos diciendo, che, hay que validar la voz. ¿Qué espacio se resuelve ahí? Hay que darse o asumir esta parte de nuestra disciplina llega hasta un espacio y no podemos, hay cosas que están ajenas a lo que nosotros podamos resolver. Terrible en términos de frustración. Terrible, porque esta persona está siendo víctima de violencia, lo estás advirtiendo, y sin embargo fue ejecutada de tal forma que esto, como decía Lula, se va a escapar de las manos de Luciana. Sí, ahora sí. María José. No, que me parecía que en sintonía con esto que decía Natalia, pero que esa frustración a veces no es nada más con el amor, sino también a veces incluso con lo de la plata. Este acuerdo, porque vos decías, ella termina firmando a mis espaldas porque igual necesita las terapias. Nosotros, o nosotras, yo puedo diferir, cobrar honorarios, puedo decir te hago descuentos, puedo. Ahora, después yo no puedo ir a darle de comer, o no puedo pagar terapias, o no puedo. Al margen de que no tendría por qué, pero me explico lo que voy. Sí, Hay sí, una llevar a parte las terapias a los chicos, ya sería un Claro, montón el servicio que ofrecemos. hay una parte del problema que no lo puedes resolver y pasa como mirá, la teoría dice esto. A mí me pasa, tengo una clienta, hoy hablé justo con ella, que ella incluso reconoce la manipulación, reconoce la teoría, reconoce la violencia, lo tiene clarísimo el concepto, pero me dice, mirá, yo estuve 8 meses desempleada, ahora conseguí laburo en una situación de coyuntura del país que no hay. Entonces, en este momento, y él lo sabe, yo le digo a todo que sí, o bajo la pretensión o bajo
O sea, me dijo, yo lo tengo que pensar todo mucho porque si yo me quedo sin laburo, estoy hasta las manos. Y lamentablemente, porque a veces que a uno le da bronca, pero en el caso particular de ella no, porque hay autos que embargar, habría un camino y porque ella tiene algo de espalda para bancar ese proceso de esperar a que el otro pague. Pero cuando no hay una espalda para esperar, o cuando no hay un bien que ejecutar, o no hay abuelos que ir a buscar, o tíos o lo que fuera, a veces uno termina haciendo arreglos, perdón, no voy a decir una mala palabra, lo voy a pensar, arreglos espantosos o arreglos que nos generan frustración o que vos decís, ay, por el señor Jebús, si yo me veo de afuera, estaría diciendo qué le pasa a esta abogada que firma esto, pero a la vez sabes que, y con lo que hay creo que es lo mejor que llego. A eso Sí, también me parece súper se entiende, María frustrante. José, son estrategias, está buenísimo que las plantees, porque es así, porque es tal cual lo que decís. Si no se puede, en ese caso puntual, ayudar a una víctima de violencia a sostener una situación determinada, no tenés mucho para trabajar. Igual en el caso, acá la cuota la teníamos fijada, era una cuota buena, y no era el pago de la terapia, era llevarlo a la terapia, porque era en el horario donde la mamá trabajaba. Entonces ella sabía que estaba el cuidado de él y él decidió dejar de llevarlo como una Peor, más forma, cruel todavía, tal peor. cual. Pero era como una forma, no era por lo económico, era por una forma de presionar para que ella acceda a lo que él quería, que era lo económico. ¿Bien? Sí, Micaela. Bueno, me acoplo nuevamente a todo lo que se va diciendo, ¿no? Es importante ver en este caso cómo esa presión viene de la mano a que si bien hay un acuerdo que en cierta forma la beneficia a ella, todo se termina transgiversando en perjudicar al niño y de esa manera perjudicar a la mamá, ¿no? O sea, cómo ella tiene que bajar de esos beneficios para que en cierta forma poder percibir un poco de ayuda, que no le ayuda en nada, porque como recién decías, ni siquiera es que él tiene que pagar las terapias, o sea, era ir y llevarlo. Pero como le molestaba el hecho de tener que pagar una cuota alimentaria, que en principio le había acordado él por voluntad propia, de repente ella se encuentra ante una situación totalmente desventajosa, porque también, o sea, hay que tener en cuenta lo que implica el cuidado de un niño con estas condiciones. Me pasó en el práctico que nos llegó una mamá que tenía un nene y decía, yo no puedo más, o sea, no puedo sostener toda esta situación sola, a veces tienen otros niños. Entonces me imagino esa vulneración de esta mamá, Noelia, de tener que bajar ciertos estándares para poder darle, en este caso, lo mejor a tu hijo. Y la verdad es que es muy, muy, muy triste y está a la vista toda la vulneración que está sufriendo no solamente ella, sino niños. O sea, a veces en los que, no sé, me pasa de compartir con colegas, de pensar en ese niño, o sea, es ahí donde realmente, donde más te sensibiliza todo esto, obviamente la madre también, pero es como un niño en el medio de una situación totalmente violenta, eh, que muchas veces Mica, se desoye. chicas, Sí, chicos, retomen lo que vimos en la primera clase. Están con víctimas estructurales. Lo que ustedes sí, están viendo en ese caso es una representación de una suma de violencias estructurales tal con cual, sí, sí. víctimas que responden. Por eso era importante la primera que hicimos. Ojo, ojo cuando yo tengo, por ejemplo, ¿qué está pasando con la familia ampliada? ¿Qué está pasando? Esto está validado, esto está acompañado, esto está legitimado. ¿Qué pasa con la persona que me vino a ver? ¿Tiene redes? ¿Tiene redes económicas? Claro. Ni hablar, pero tiene redes, por ejemplo, algo que uno hace, quien maneja violencia lo saben. Entre las primeras cosas que vos les decís es, vení a verme con alguien de tu confianza. No porque yo tenga un testigo, no, porque ella tiene que identificar quién es alguien de su confianza que pueda tener en una entrevista conmigo.
Y si no hay nadie, no, porque yo no le quiero contar a mi mamá, A veces no, porque es imposible que tengan esa persona de confianza y esa red de apoyo que se necesita para estas situaciones. Y eso también constituye un factor más de vulneración y total, de Mica, seguir total. proyectando esta violencia. Entonces, ese es uno de los indicadores para que se frustren menos. Tenés una víctima que suma cada vez capas de vulnerabilidad. Siempre intenten hacerle identificar a la víctima quién es su red, pero no se le pregunta quién es tu red, porque la red puede ser declamativa, se compromete a la red. Vení a verme con tu amiga, con tu mamá, con tu hermana, con la mamá del nene, amiguito. Vení a verme con alguien, no podés venir sola. La, 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 la vas como acompañando en la identificación de las redes. Pero nada, Mica, prepárate porque puede haber muchos espacios de frustración, porque es Sí, una sí, tal víctima cual. natural. Sí, ¿Mm? es algo tristemente que cada vez se ve más. Bueno, Marisol, la última y avanzamos con las causas que ya no nos queda mucho. Estás muteada. Perdón, perdón. Yo vuelvo a decir lo que ya dije y lo que dijo la doctora del Colegio de Abogados, que no recuerdo el nombre, pero porque detecta, lo trabaja, lo expone en escritos y muere ahí. O sea, de hecho a mí me pasó en un juzgado de La Matanza hace nada, hace una semana atrás, que me preguntaron, creo que lo comenté en la clase anterior, que me preguntaron, bueno, doctora, y, o sea, no me acuerdo ahora cómo me salió el proveído, pero explique la parte, una cosa así, explique la parte actora, cuál es la intención con la presentación y cuál va a ser un cese de hostigamiento, que alguien le ponga un hasta acá a este hombre. O sea, ¿cuál va a ser? Porque, a ver, porque el perímetro, entiendo que les dieron esa medida, pero te sirve o sea, y no te sirve mucho, porque el tipo te sigue llevando el chico, a mi cliente le pasó que se la llevó de vacaciones a la nena, y mi cliente no sabía dónde. Me dice, yo no le quiero prohibir que vaya de vacaciones. Esto era enero. Me dice, yo no le quiero prohibir que vaya de vacaciones porque Marisol, yo no la puedo llevar a ningún lado. Pero no sé a dónde. La abogada nunca me contestó. Nunca él tuvo el tupé de decir, bueno, vamos a tal lado tantos días. La nena la nena iba mandando la ubicación, 10 años iba mandando la ubicación. Y lo decís en el juzgado y te preguntan, ¿qué medida pretende, doctora? Y bueno, no sé. ¿Qué Bueno, pero medida? Si Marisola, no no perder tiene las medida, esperanzas, porque me parece que hay que imponerlo también en no los hay que tribunales y ponerlo, hay que pero poner la hay que agenda, decirlo. hay Hay que que decirlo para que en denunciarlo. estos espacios quizás llega a oídos, ¿no? Y de los magistrados y pueden informarse. O sea, porque a veces pareciera que, no sé, que no están formados, ni hablar de los consejeros de familia. Ujú. Perdón, pero hice No, está catarsis. bien. Deposita su descargo aquí. Sofi, la última. Última, tres cosas con todo lo que se vino hablando. Que hay que pedirle las cosas a los juzgados. Lo mismo cuando, esto lo hablaba un montón con Lula, presentamos el informe de la psicóloga del niño, interprétenlo ustedes, pónganle, porque los juzgados no leen, no interpretan. Entonces, parece que nadie nos lee, bueno, pero interpretemos nosotras en los escritos y peticionemos nosotras qué queremos que el juzgado haga, porque si no va a quedar ahí. Y después, por otro lado, con respecto a la red, a veces, muchas veces, yo vengo mucho del ámbito institucional, a veces no hay red, no hay una familia. ¿Por qué? Por toda esta violencia que hubo pasando, no hay red de una persona que venga y la acompañe. Quizás la red es un ámbito institucional, un centro de atención primaria en el que asiste, un centro comunitario de salud. No se queden solas. A veces lo institucional ayuda a construir la red de no estar nosotros solas, la abogada peticionando ante el juzgado. Tal cual. Gracias, Sofi. No, León, no más. no te quiero dejar con la mano arriba, así que si querés desmuteate y habla.
Dale, muchísimas gracias, Luciana. Te saludo desde Ushuaia. Lamentablemente sufrí algunas interferencias durante el seminario, durante el día de hoy, pero bueno, no quería dejar de agradecerte. Y bueno, tengo una consulta en específica, la había dejado en el chat, no, se me cortó varias veces. Hoy justo tenemos problemas de internet acá. Mi duda es qué medidas, por ejemplo, podemos adoptar con respecto a a los organismos técnicos por ejemplo, de protección de los derechos del niño, cuando de alguna forma estos avalan la actitud de la persona que ejerce violencia vicaria. Más allá de de la acción judicial que nosotros hacemos, ¿qué pasa con esto que le pasó, digamos, a nuestro cliente, que seguramente en la práctica o por comentarios de otros colegas también hemos notado, digamos, deficiencias en la actuación de estos profesionales, ¿no? Licenciados, asistentes sociales, psicólogos, etcétera. ¿Qué medidas podemos adoptar contra ellos? Más allá Bueno, es muy interesante lo que traes porque me parece que primero, para vos poder identificar que están trabajando mal o que no están escuchando o que están mandándosela, tenés que saber vos mucho. Entonces, me parece que la primera medida es seguir capacitándonos todos y todas los que estamos acá, seguir demostrando interés, porque si nosotros no podemos advertir estas cosas, es muy difícil que después se las podamos reclamar a los operadores de justicia o a los servicios locales. Después, si vos tuviste algún caso puntual particular con el servicio local de alguna ciudad o lo que sea, bueno, habrá que ver qué autoridades tenés a su alrededor como para denunciar. Pero si es un servicio local, también podés hacer la denuncia en los tribunales de familia, manifestar lo que está sucediendo, acompañar prueba, por ejemplo, informe psicológico, ya sea de la mamá o ya sea del niño o niña o de la persona que esté siendo violentada, ¿no? Tenés otras formas y mecanismos. El tema es seguir denunciándolo, porque me parece que si nosotros y nosotras nos silenciamos, ahí es cuando sonamos. Porque tenemos voz, tenemos una, digamos, una forma como si fuese un megáfono para darle voz a las personas que no la tienen. Entonces, me parece principal que primero tenemos que nosotros estar formados en la materia, identificar dónde hay violencia, dónde hay una incompetencia por parte del organismo que puede llegar a haber, y después seguir por las vías. Si vos tuviste un problema, te repito, en el servicio técnico local, bueno, fíjate de hacer la denuncia correspondiente de la causa en el juzgado o tribunal de familia o de paz, no sé cómo será la jurisdicción allá, ¿sí? Bueno, voy a seguir porque tenemos muy poquito tiempo y por ahí vamos a llegar a ver un caso más, nada más, pero igual después yo les voy a dejar el power. Muchas gracias. No, a vos, gracias. Bueno, nos quedamos bien. Caso 3. Este es el caso de Belén. Belén y Juan tienen una hija de 8 años, ¿sí? De nombre Celeste. Todo esto es ficticio, acuérdense, le ponemos nombre para que podamos poner podamos hacer referencia. Desde que se separaron, Celeste se quedó viviendo con su mamá, quien se ocupa de su crianza. Hasta ahora parece un caso básico de los que ya venimos trabajando, ¿no? Y una vez por semana, su papá la pasaba a buscar para compartir unas horas juntos. Desde que Belén formó pareja, Juan no para de hostigarla y comenzó a exteriorizar un deseo mucho mayor de ver a Celeste. Esto por ahí también por ahí lo pudieron ver en algún otro caso que les ha llegado al estudio, que es muy común también. Pero en este caso, cuando se enteró Juan de que Belén estaba en pareja, la hostigó constantemente. Y la amenaza más grande, que acá sí hubo una amenaza, era te voy a sacar a la nena porque vos estás acá, la acusaba de una situación como puntual porque la pareja nueva de Belén era el primo de su prima, pero ellos no compartían sangre, no compartían nada, entonces él utilizaba como tergiversaba la información para decir que estaba teniendo una relación como incestuosa con un primo. Pero todo esto obviamente que lo manifestaba y lo utilizaba para generarle una manipulación a Belén y que trate o de dejar lo que él más quería era que termine esa relación
llamada, digamos, o sea, con ese primo que en realidad no es primo, pero bueno, como para intentar romper ese vínculo, ¿bien? Bueno, acá les cuento un poco más de... No, esta pantalla se me fue, volvemos un poco al caso. ¿Qué pasó acá puntual? Pasó que a pesar de todas las amenazas y todas las situaciones con las que Juan amenazaba a Belén, Belén avanzó su relación con su nueva pareja. Y como la realidad es que Juan no se ocupó nunca de la crianza de la niña, de Celeste, con el correr del tiempo se planteó la posibilidad Belén de mudarse a la ciudad, porque ya no era un cambio de domicilio de acá cerquita, se mudó a más de 600 kilómetros de donde vivía Juan. Se mudó con la nueva pareja, cosa que a Juan no le gustó nada. Esto no se hizo de un día para el otro, esto se trabajó mucho en la terapia de la niña, se buscó la posibilidad de que Juan acepte, porque en un principio se intentó como la venia o la bendición de Juan para que se pueda ir esta pareja a formar una nueva vida a otra ciudad. Y al principio Juan lo consintió, pero después empezó a manipularlo con la culpa. Vos te llevaste a mi hija, entonces me la tenés que traer todas las semanas, te tenés que hacer cargo vos de el dinero de traérmela. Y la realidad es que nadie le preguntó a Celeste si ella todos los fines de semana, con 8 años, si todos los fines de semana quería ir o volver a la ciudad a ver al papá. Sobre todo a ver a este papá que por ahí no le generaba un espacio para ella. Era tráemela, la dejo con mi mamá y él sí ve se hacía su vida. Porque en realidad lo que Juan quería no era estar con Celeste o mantener el vínculo con Celeste, era seguir en contacto con Belén. Y la única forma, el único punto de contacto que tenía con Belén era a través de la hija de ambos, Celeste. Lo que sucedió fue que tiró tanto, tanto, tanto con esta manipulación, la forzó tanto a llevarle todos los fines. Imagínense, durante 6 meses, todos los fines de semana, Belén llevaba a la niña a la casa de Juan para que la vea. Se quedaba todo el fin de semana porque Juan después no la reintegraba al domicilio. O sea, imagínense la plata que invertía esta mamá en sostener un vínculo que en realidad para Celeste no era por ahí lo que quería, porque por ahí algún fin de semana, habiéndose instaurado en una nueva ciudad, con nuevos compañeros, con nueva familia, porque se le dieron una calidad bienvenida en la familia del novio de la mamá, teniendo nuevos primitos o nuevos amigos, no tenía mucho interés en viajar a Buenos Aires a ver al papá, porque con Juan lo que sucedía era que se quedaba a cargo de la abuela y no tenía un vínculo con él. Entonces la nena empezó a manifestar, hoy no quiero ir, o hoy me duele la panza, tengo mucha tarea. Empezó a tratar de poner excusas para no ir a ver al papá. Algo importante en esta causa es que desde el inicio de la separación más o menos, que Celeste comenzó una terapia porque también había presentado cierta patología, en este caso eran dolores de cabeza, empezó a presentar algunas cuestiones médicas que empezaron desde lo fisiológico, después terminaron tratándolo a través de una terapia. Entonces siempre estuvo acompañada, por suerte, por una profesional, cosa que uso y recomiendo, de que si tienen casos así, con niñitos, con niñeces, que necesiten un acompañamiento, que lo puedan sugerir, porque a veces nos ayuda a poder tener como todo la situación contenida desde distintos profesionales, pues nosotros llega un punto que ya no podemos avanzar sobre estas cuestiones. Pero bueno, por suerte Celeste tenía una psicóloga que la acompañó en su deseo de no ver al papá todos los fines de semana, de poder elegir cuándo ir y cuándo no, o de poder manifestar, papá, quiero que te quedes conmigo, por ejemplo, ¿no? Y ahí es cuando se empezó a generar unas situaciones un poco más conflictivas, porque la realidad es que al papá no le interesaba puntualmente que su hija vaya todos los fines de semana ahí. A él lo que le interesaba era que la madre vaya a llevar a la nena todos los fines de semana ahí.
De hecho, le pedía y le sostenía que la persona que tenía que entregarla sea ella, que no podía venir a traerla a su pareja, que tenía que estar ella, que él quería saber con quién iba a viajar su hija. O sea, ponía a la nena como objeto, como excusa, para en realidad seguir controlando los movimientos de la mamá de la nena, que también en un afán de ponerle un fin a esta relación le tuvo que poner muchísimos kilómetros de distancia, porque por ahí es la única forma que encontró también para poder ponerle un fin a esta situación de violencia. Actualmente pidió un régimen de comunicación, Juan, y casualmente algo habrá pasado ahí que en la de los alimentos no se presentó. No sabemos todavía qué pasó, pero que en los alimentos no le llegó claramente la información y no se presentó. Pero en la comunicación sí. La comunicación está pidiendo un régimen, que eso también habla un poco de perder de vista los intereses y las necesidades de su hija. Pide un régimen, después de estar más de 6 meses sin verla, como si se hubiesen visto ayer. Es decir, tráemela a los fines de semana, quiero que esté tal y tal día, y para mi cumpleaños, y para el cumpleaños de ella, y para el cumpleaños de la abuela, y para el cumpleaños del primo, quiero que esté acá, y quiero que vos me la traigas, y quiero que vos lo pagues. Mientras que él no paga cuota de alimentos, mientras que él no paga el colegio, mientras que él no se hace cargo de las necesidades económicas de su hija, mientras él no la acompaña al médico, la nena está con un trastorno del sueño y le están haciendo estudios y de esos estudios se hace cargo la mamá. Él no colabora, no sé, eh, no quiere participar de esa situación. Pero bueno, acá también vemos cuando ya no sabe qué hacer, cuando recibió la demanda de alimentos, inició la comunicación, como si una cosa compensara a la otra de alguna forma. Este caso es más sutil, ¿sí? Pero justamente lo traje para eso, para que tratemos de ver cuáles fueron esos indicadores. Porque durante mucho tiempo la mamá de Celeste la llevaba siempre a ver al papá por también ese miedo, pasando incluso por los deseos de su hija, porque tenía que cumplir con los deseos de Juan. Y eso también es donde tenemos que ver el punto, que a veces la misma mamá no se da cuenta de por qué lo hace. Lo hace porque esto es así, porque lo tengo que llevar, porque si no se me viene algo peor todavía. Pero le preguntaste a Celeste si quiere ir. ¿Celeste tiene ganas de estar ahí? ¿Celeste, alguien le escuchó a Celeste lo que hablábamos con Nati la clase pasada? Es importante poder darle voz a estos niñitos que están ante una situación de conflicto. Así que bueno, en esta causa que es más sutil, sí me gustaría escucharlos, porque acá no tenemos amenaza, acá no tenemos golpes, acá no tenemos una situación como las que vimos en los casos anteriores. Si alguien quiere habilitar el micrófono lo puede hacer, o si quieren escribir por chat también lo pueden hacer. Acá Jessica puso típico que pidan comunicación, pero que sean como que nunca vieron la cédula de notificación de alimentos. Tal cual, tal cual. Hay algo, Lula, súper trascendente en este que traes y que a veces pasamos por alto de las alertas. Cuando la persona violentada, que nosotros, es decir, estamos mirando a ver si hay indicadores de violencia vicaria, y cuando alguien modifica el mundo en virtud de deseos ajenos por miedo, es para prestar atención. Es decir, esa situación de querer evitar lo que va a pasar. Habrán escuchado, uy, va a ser un mundo cuando le llegue la demanda, no, avísame antes que le van a notificar. No lo notifiques con policía, por favor, no. Bueno, esos son indicadores para nosotros. Son cosas que tenemos en este validar las voces. Y ya cierro porque veo que hay muchos aportes. Atención con esto que les decía Lula al inicio. La víctima de violencia no es la romantización que tenemos de una mujer, es una persona que a veces puede resultar irritante. Por eso quienes ejercen en violencia conocen este parámetro, como decía Sofi. Ok,
che, esta no va a tener amiga, no tiene madre, no tiene hermana, no hay nadie en esa red. Ok, yo tengo que buscar para ayudarle a construir la red. Em, Son características, esto no es solo en la violencia vicaria, esto es típico de las situaciones de violencia. Entre ellas, presten atención a estas voces. Se va a volver loco cuando se entere. No, no, yo se la llevo todos los días hasta la punta del Everest con la ropita que le gusta a él porque puede ser un problema. Esas son disparadores para prestar atención. Sí, Mari. Iba a decir que simplemente pese a que, bueno, nada, esta chica obviamente está sometida a una situación de violencia y la nena también, más allá de esto, veo que a través de esta nueva pareja pudo tomar las riendas de su vida y decir, bueno, inicio los alimentos, que es lo que le corresponde a mi hija, pese a todo lo que por ahí, o sea, sufrió y pese a todo el trabajo que vos hiciste para que inicie justamente esta demanda. Pero a veces, o sea, el asesoramiento nuestro también tiene que ver con eso y con la búsqueda de que hagan las denuncias, presentemos los expedientes, o sea, nosotros estamos detrás para apoyarnos y esta red de contención que justamente se encontró esta chica, tal vez le hizo dar ese poder o ese ánimo que no tenía tiempo atrás, Tal pese a cual, seguir las bajo redes. los efectos de la violencia de este hombre. Las redes de lo que veníamos hablando. Bueno, voy Sí, rapidito a la última espérame, causa Lula, porque y ya, una cosa sí, más. Ojo con esto. Presten atención al miedo. Si alguien les dice, el miedo, préstenle atención. Si alguien les dice, iniciar esta acción puede tener presten atención. Entonces hay que prevenir. Si yo necesito reclamar alimentos, pero alimentos puede representar que me lleven al nene y no lo vea nunca más porque lo vino a buscar y desapareció, yo no estoy actuando correctamente iniciando la causa de alimentos. Tengo que ver el mapa y primero prevenir aquello que la voz del miedo me dijo. No minimicen los miedos. Si les dice, me puede matar, escuchen. ¿Se puede llevar al nene y no volver más? Escuchen. ¿Le puede hacer algo al nene? Escuchen. ¿Me puede matar el perro? Escuchen. No minimicen eso. Presten un montón de atención y más vale prevenir que decir, bueno, no, no voy a estar metiendo acción, si acá es un alimento, si acá... Sí, ahora sí, Lulita, me callo sí. para que ya Tomo estamos... esto que decís porque es re importante. A mí me sirve particularmente, antes de iniciar una causa de alimentos, que como vos decís, Nati, por ahí llega y vos decís, ah, esto se soluciona rápido, alimentos. Hay que ampliar el panorama y ver. Y por ahí primero hay que iniciar otra cosa. Por ahí primero hay que iniciar una comunicación para poner un poquito de orden, o un cuidado personal, o incluso una violencia para obtener un cese de hostigamiento, lo que amerite la causa particular. Y después vemos los alimentos. Si bien lo económico es muy importante, ese miedo del que Nati habla también es importante y nos tiene que a nosotros disparar todas las alertas, porque por ahí este tipo de demandas terminan en disparadores que en vez de ayudar a solucionar un conflicto, terminamos tirándole nafta. Paso a la última Una causa porque ya no vamos a última tener más cosa, tiempo. con lo que Sí, dijo recién Nati, una señal de alerta que siempre cuando empezás, parece al revés, que la mujer es la demandante y el víctima es el hombre, con esta idea de suicidarse él. Entonces, cuando empezás a ver la primera pantalla, pareciera que él es el víctima, él es el débil, es el que todo el tiempo amenaza que él se va a suicidar y después siempre termina dándose vuelta y es al revés. Eso es una señal también. tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, vamos rapidito con la última causa. Me va a quedar una en el tintero, pero ya no nos va a dar el tiempo. Bueno, esta es la causa de Mariana. Mariana y Andrés se separaron cuando Nico tenía 1 año. Estamos acá con un bebé. Nico, por supuesto, se quedó viviendo con su mamá. A pesar de que tiene un excelente vínculo con su papá, no se hace cargo de las tareas de cuidado, de ninguna. Incluso Mariana contó en su relato que cuando ella estaba embarazada de Nico,
Andrés no pagaba las ecografías, no pagaba los bonos o las consultas. Es tu cuerpo, tu embarazo, tu sueldo. Yo me encargo de otras cosas. Bajo la amenaza de que no le iba, cuando se separan, bajo la amenaza de que no le iba a pasar plata, conseguía que Mariana haga lo que él quisiera. ¿Qué era eso? Bueno, lo paso a buscar ahora, Nico, prepáramelo. Y ella preparando al nene para que se lo lleve. Hoy lo quiero ver y mañana también, y el jueves se queda a dormir conmigo. Y como si ella se negaba, él cortaba la cuota de alimentos, terminaba accediendo a lo que ella quería, a lo que él quería. Cuando Mariana enfrentaba esa posibilidad de iniciar un juicio de alimentos, venía la amenaza de te voy a sacar a Nico. ¿Por qué? Porque yo cobro más, porque tengo más poder, porque vos no vas a poder mantenerlo sola, entonces yo me voy a quedar con Nico y vas a ver que a mí la justicia me va a decir que se va a quedar conmigo porque soy el mejor de los dos, la mejor opción de los dos. Bueno, ¿qué pasó en este caso puntual? Vamos rapidito. Mariana inicia el juicio de alimentos, ¿sí? Logró ponerle, tomar coraje y poder iniciar ese juicio de alimentos. ¿Y qué hizo Andrés? Le dejó de hablar. Una de las medidas que tomó él frente a esto, una vez que le llegó la cédula, fue dejar de hablarle. O sea, se escucha lo ridículo que suena, ¿no? Pero tiene consecuencias graves porque tienen un hijo en común. Uno de los últimos episodios que me relató Mariana en una de las charlas que tuvimos fue que Andrés fue a buscar a Nico a la casa. Nico hoy ya tiene 3 años y medio, para que tengan una idea, ¿no? Lo fue a buscar a la casa. La mamá le preparó la mochilita porque se iba a ir con el papá a la plaza, entonces le preparó la mochila con el protector, con el off, con el agüita y se olvidó la botella de agua. Entonces le dice, Nico, ¿tenés la botella ahí? No, mamá, no la tengo. ¿Por qué? Porque el papá no le contestaba. ¿Está la botella? ¿Está la botella? No contestaba. Entonces dice, ya vengo, voy a casa a buscar si encuentro la botella y cuando se da vuelta para ingresar a su domicilio, Andrés arranca el auto con el nene llorando, mamá, 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 porque fue de una forma totalmente violenta. No le dijo, no, no busques la botella, no te preocupes, yo compro, si tiene calor me fijo. Resolvió arrancando el auto con el nene llorando adentro. Obviamente que deja a esta mujer en vilo porque que se lleven a tu niñito en un auto llorando no es grato y no es lindo para nadie. Acá claramente se puede ver, se puede apreciar esta utilización de Nico para causarle dolor. Otra de las cosas que empezó a implementar a partir de que le llegó la demanda de alimentos fue no reintegrarlo en el horario que tenían pactado. Si él lo tenía que reintegrar a las 6 de la tarde, lo empezó a reintegrar a las 8, después a las 10, sin mandarle mensajes, sin avisarle. Ella lo llama y él no la atiende porque no le habla y se lo dice, yo con vos no tengo nada que hablar. La castiga de alguna forma por haber iniciado esta demanda de alimentos. Pero en sí, de alguna forma no, está utilizando a su hijo para brindarle ese castigo. Porque Nico es un niño chiquito que extraña a la mamá, que llega del jardín y quiere estar con ella, quiere abrazarla, quiere hablar. En algunos momentos hasta se ha quedado a dormir a la casa del papá sin que ella haya hablado con él y sin una muda de ropa. En una oportunidad le avisa, la llama y le dice, se va a quedar a dormir conmigo, pero no tiene la ropa del jardín, no importa, mañana llévamelo a una plaza, yo lo cambio en la plaza. Todo por no querer ir al domicilio a buscarle la ropa al niño. Ahí también vemos cómo, en vez de priorizar las necesidades de Nico, él prioriza el no tener contacto con ella o el no verla porque está muy enojado, porque él le llegó esta demanda de alimentos. ¿Y qué está pidiendo ahora este papá? A ver quién adivina qué está pidiendo este papá. El cuidado del hijo. Un régimen de comunicación súper amplio, tenerlo más días. ¿Para qué? Porque en realidad no se está ocupando. Sandra, no sé si estabas hablando porque estabas muteada. Bueno, este caso lo traje porque es un niño muy chiquitito que si bien se expresa, no se expresa por ahí con la claridad que tienen otros que hemos visto, que son un poquito más grandes,
pero que entiende porque se da cuenta de que su papá no le habla a su mamá y él toma ese silencio y lo transforma y le contesta a la mamá en presencia del papá, utilizándolo como de alguna forma como un cartero en este caso. Eh, es una A causa ver, que, sí, Lulilla, porque ya estamos en sí, ya horario. estamos en hora. Estamos en hora, hay más casos. Mm. Ahora, vamos a pasar un poco en limpio los dos encuentros que tuvimos. Atención porque hay violencias que se ejercen contra la mujer que no son violencia vicaria. Atención que hay violencia contra los chicos. Y atención que hay situaciones familiares que, es decir, ustedes saben la complejidad del tema de violencia. La violencia vicaria hay que identificarla. Es un tipo de violencia que, como hablábamos desde la clase anterior y traía Marisol el aporte, todavía necesita desarrollo, divulgación, información. Sí, llevarse como objetivo, que era uno de los objetivos del seminario. Hay indicadores que prenden alerta. Hoy Lula les expuso, pero con una absoluta claridad, che, esta utilización de este recurso, sacar la obra social, no llevar a terapias, la fiesta de egresados, el viaje de una provincia a la otra, ¿qué objetivo está teniendo? Si el objetivo es condicionar las decisiones del otro causando dolor, estoy en violencia vicaria. Si el objetivo, si al contrario hay un debate porque la mamá piensa que lo mejor para Celeste es que no viaje y el papá piensa que lo mejor para Celeste es que pueda encontrarse con sus amigos el fin de semana y compartir, qué sé yo, bueno, y hay un debate, por supuesto, habrá que darlo, pero tienen que identificar el mapa. Hoy Lula, que, que, que lo ha hecho con tanta claridad, les trajo los casos sutiles, son todos casos que vemos diariamente en el estudio. Segundo punto, súper trascendente. Va increyendo, va increyendo. Alguien decía por ahí, miren que si le bajan la cuota alimentaria al padre que no paga las terapias, no significa que vaya a llevarlo a las terapias. Alguien lo ponía en el chat, por supuesto, por supuesto. Va creciendo, no tiene que ver con que la víctima afloje, afloja afloja, afloja, afloja y esto va, y en algún momento no porque el objetivo es causar dolor. Si no está causando dolor, no está cumpliendo. Y lo tercero, y ya dejo Lulita para que hagas el cierre. Las medidas de protección sobre la mujer disparan la violencia vicaria. Es casi causa y efecto. Hablábamos mucho con Lula esto cuando preparábamos el seminario. Como todo fenómeno social es multicausal, pero es una de las situaciones que más se observa. Así como ustedes escuchaban que Sonia Bacaro decía, mira, la edad de los chicos suele estar en esta, o la edad de los violentos suele estar acá o tener este perfil. Eh, entre los parámetros en común que se observan en las investigaciones de campo está que cuanto la mujer más situación va encontrando para consolidarse en su rol, en su situación, ordenarse, aparece la violencia sobre un afecto de la mujer. Hoy el que estuvimos viendo es los chicos. Bien, Lulilla, para hacer el final. Bueno, nada, agradecerles que se hayan quedado hasta esta hora. Espero que sigamos repensando, que estemos alertas y bueno, y seguir cruzándonos en talleres, en charlas, en diplos. Así que bueno, gracias a todos y a todas por llegar. Después les dejo el Power, por si alguien lo quiere, como para recordarlo o tenerlo presente, sobre todo con los indicadores. Y en el Power está el mail de Lula, si Sí. alguno quiere profundizar o contactar con ella, o a veces viste que uno necesita, bueno, a ver, hagamos quiero saber qué piensa, no lo pude preguntar, está. Gracias al colegio
Gracias, Sandra. Gracias, Gaby. Gracias, Vale. Hasta Bueno, aquí. gracias, Gracias a vos, gracias, Nati. Gracias a gracias ustedes también. Natalia, gracias Luciana, gracias Gaby, que lo organizamos junto con el Instituto No, de Derechos gracias de a vos. Familia y bueno, muy interesante y cómo abre el debate y cuánta necesidad de compartir experiencias. Y voy a sumar algo, creo que alguien preguntó en el chat si había algún grupo de chat o algún chat de WhatsApp en relación a estos temas. Yo lo que los quiero invitar a las reuniones que hacemos en el instituto. Generalmente no convocan mucha gente en las reuniones porque los temas de violencia no convocan gente, esto lo sabemos. Pero bueno, sería buenísimo que se sume un grupo. Nosotros estamos muy pegados con familia. El instituto mío va atravesando todos los institutos del colegio porque sabemos lo que es la perspectiva de género. Y bueno, estaría muy interesante. Yo recién estaba hablando con Vale mientras estaban dando la clase haciendo dos cosas a la vez, que si ustedes dejaron sus mails, podemos cursar las invitaciones para que concurran. Veremos si las son presenciales o virtuales. Está bueno, veo que acá hay gente de todos lados, hasta de Ushuaia, y estaría bueno. Así que si les interesa, les vamos a estar mandando mails desde el colegio. Bueno, y gracias otra vez y gracias a todos y gracias a todos por la participación. Chau, chicas, chicos. Chao. Hasta la Gracias, próxima. chicas, Chao, hasta excelente. luego.